Domingo 19 de junio. Tenemos algunas imágenes de lo que ha ido pasando en Salina Cruz y de lo que está sucediendo en estos momentos en Nochistlán, Oaxaca. Ha ido subiendo de intensidad la violencia y la confrontación. Anoche en Salina Cruz, la Policía Federal arremetió justo cuando comenzaba a estar los preparativos para el encuentro de fútbol entre México y Chile, que concentró la atención de mucha gente y que concentró la irritación y el enojo, no por lo que sucede en el país, sino en buena parte por lo que sucede en el terreno del fútbol. El orgullo nacional, el enojo nacional, concentrado en los avatares y las circunstancias de un juego de fútbol comercial. Pero en fin, anoche en Salina Cruz la Policía Federal arremetió contra todo lo que se movía en ese lugar, profesores, padres de familia, habitantes del lugar. Sin embargo, lo cierto, lo verdadero, es que la solidaridad de la gente, de una porción importante de las comunidades de esos lugares, donde los presidentes municipales en muchos casos han expresado su apoyo a los profesores, han exigido que haya diálogo y han repudiado la violencia, bueno, pues una gran solidaridad social hizo que la arremetida de la Policía Federal fuese contra una gran colectividad y a fin de cuentas la propia policía no alcanzó a verdaderamente extinguir las expresiones de descontento ni evitar que se siguieran expresando. Es muy peculiar porque el resultado, según lo que dice la coordinadora de los profesores, ellos consideran que fue una muestra de valentía y dignidad, que hubo una gran participación de la gente, pero señalan inclusive que nuestro movimiento está siendo rebasado por la presencia de grupos de vándalos que ante la confusión y la imposibilidad de mantener un control total de los acontecimientos incitan al pillaje y saqueo de establecimientos comerciales en una actitud delincuencial que denigra y compromete a nuestro movimiento democrático con una imagen detestable ante los ojos de nuestro querido pueblo que no ha dudado en salir a la calle y sumarse decididamente a sus maestros en estos momentos cruciales. Debido a lo anterior, dicen los profesores, hacemos un enérgico deslinde de los hechos delictivos que los grupos de vándalos realicen, reafirmando que nuestra lucha es por la libertad, la justicia en contra de la represión, por la derogación de la mal llamada reforma educativa y por una educación de calidad para nuestros hijos. En consecuencia, de manera ordenada, el magisterio hace un repliegue táctico, estamos hablando de Salina Cruz, para reorganizarse y regresar inmediatamente a la lucha con nuevos bríos para conducir a nuestro pueblo a la victoria. Esto ha ido sucediendo en muchos lugares donde el movimiento magisterial popular ha decidido enfrentar hasta donde le es posible a las fuerzas policíacas, pero al mismo tiempo cuando las circunstancias son difíciles, se repliegan y en cuanto la policía pasa y se va, vuelven a instalar los bloqueos, los plantones. Es decir, es una guerra de resistencia en la cual están apostando a ver quién es el que se cansa primero, si la policía de ir a quitar bloqueos, y en cuanto se retiran, porque no hay policía suficiente para impedir todo el movimiento que está dando en Oaxaca, bueno, pues se vuelven a reinstalar estos movimientos. En varios de los lugares se han producido escenas muy peculiares. Tenemos videos en los cuales se ven grupos de personas embosadas cruzando alguna central de autobuses, disparando al aire para crear alarma. Se retiran sin que nadie les diga ni les haga absolutamente nada. Ha habido saqueos realmente escandalosos
en los que se han robado 5 o 6 unidades de una agencia Nissan, se han asaltado Italian Coffee, establecimientos de Aurrerá, de Soriana, en actos que son de abierto pillaje y que desde luego generan la crítica inmediata de quienes señalan que esas son las formas de lucha del magisterio, pero los propios dirigentes están deslindándose de estos actos que sin duda pues están bajo sospecha de ser inducidos o producidos para descalificar al propio magisterio. He de decir también que recibo muchos comentarios de personas genuinamente preocupadas por lo que está pasando, en el sentido de que hay un desorden generalizado, falta de alimentos, falta de combustible, y hay gente que de manera genuina y honesta considera que están cansados de tanto movilización, de tanto activismo, de tantos bloqueos, de tanta violencia. Desde luego falta analizar y estudiar a qué se deben estas circunstancias e ir al fondo del asunto, que es el hecho de que en Oaxaca han decidido levantarse contra una reforma educativa que es una de las varias reformas estructurales. Ahora les dicen reformas destructurales porque han venido a destruir al país. Estas reformas de Peña Nieto, frente a las cuales en una gran parte del país, por no decir en la mayoría, no ha habido una resistencia organizada que realmente impida el saqueo en petróleos nacionales, en la Comisión Federal de Electricidad, la disminución de las reservas monetarias, la grave crisis económica, el saqueo y la corrupción de la clase política. En fin, las imágenes que están viendo son imágenes de lo que pasó hoy temprano en Nochistlán, donde pues llegó también la Policía Federal. Se presentó para retirar los bloqueos que ahí se habían instalado y se ha producido una elevación del grado de violencia contra el movimiento magisterial popular en Nochistlán. Tenemos reportes muy preocupantes de disparos de arma de bala, de heridos por arma de bala y de una situación en la cual aquí tenemos el reporte. Ante el nutrido apoyo del pueblo de Nochistlán, los policías comienzan a replegarse. Hay heridos de ambos lados. Ya tienen a un policía retenido, efectivamente un policía federal. Hemos puesto el dato, el reporte en nuestra cuenta de Twitter, Julio Astillero. El cura de la comunidad está voceando pidiendo ayuda para los maestros. Es día de plaza. El cura está apoyando a los maestros. Ya la gente no tiene visibilidad, ya sabe lo que está pasando. Ahí se ve un poco la imagen de un policía federal retenido por los participantes en esta resistencia contra el paso de la Policía Federal en Nochistlán. Imágenes de incendios, llantas, material de construcción sobre las vialidades principales, un tráiler incendiado, atravesado sobre la carretera, bloqueo en Hacienda Blanca, ya un primer agarrón cuando el convoy, ya 2 detenidos, ahorita bloqueando los dos carriles desde Capufe. Pasaron los federales pero reinstalaron los bloqueos. Ahí está otra de las obstrucciones viales que se han colocado en este lugar. Así han sido momentos difíciles porque sin lugar a dudas la Policía Federal, me dicen aquí, los heridos civiles no los atienden en el hospital. Es lamentable que los medios solo publiquen lo que le conviene al gobierno. Es evidente que disfrutan algunos y están a favor de la violencia. ¿Por qué carajos no soluciona Peña este problema? Voy a poner un video que ve parte de lo que ha ido pasando en este momento allá. Permítanme un segundo. Entonces es una resistencia que se tiene que dar o que están dando los compañeros, es exactamente lo que quería, pero que yo nosotros debemos apoyarlos. Ponerles, aquí lo tengo, un segundito. En segundo lugar, si hay que ir
insisto, un segundo, por favor, sigo hablando, pero que no vayamos nosotros a caer en una parte en donde no debemos, y no porque tengamos miedo, sino porque nosotros debemos tratar de que las cosas salgan lo mejor posibles. Y si vamos a ayudar, pues hay que ayudar. Perdón por bien. Estos problemas mucho ayuda técnicos. El que no estorba, dicen, ¿no? Pues perdón. Ahora pongo lo que quería comentarles. Ahí está. Bueno, pues lo vieron ustedes. Son disparos, humo, barricadas, helicópteros, gases lacrimógenos, toletes, escudos, lo que está pasando en Nochistlán, donde lo más preocupante han sido ya los disparos de arma de fuego. Nuevamente les pido problemas que suceden en estas aventuras tecnológicas. Aunque no lo crean, se me estaba acabando la batería y tuve que conectarla con rapidez. Tengo también algunas fotografías que quiero compartir con ustedes, donde se ve un policía federal que está preparándose para disparar. Ahí lo tienen. Es un policía. Ahí está, lo podemos ver cómo está con su arma en la mano preparándola, y también podemos ver hay algunas otras escenas en las que se le ve ya disparando contra la gente. Lo preocupante es, como he dicho, que pareciera que la administración Peña Nuño no tiene una salida posible ante lo que está sucediendo en todo Oaxaca. No hay inteligencia política, no hay disposición al diálogo, solo mano dura, solo cerrazón y solo la intención de doblegar a un movimiento que está ampliándose y que está entrando en una fase muy preocupante, con mucha provocación, con muchos grupos sueltos por ahí que están cometiendo todo tipo de atracos y de agresiones. Han circulado también algunos videos donde se ve a algunos de los heridos siendo transportados en motocicleta hacia centros de hospitales y centros de salud, donde además de todo me dicen que están negándoles la atención a algunos de estos heridos. Hay versiones de todo tipo, no quiero compartirlas hasta en cuanto no estén confirmadas, pero hay versiones de esta violencia que hay que tener cuidado con ellas. Esos pueblos oaxaqueños luchan porque viven las carencias que el país tiene. Esto nos dice la doble ñ vale para pura. El presidente, como en todas las crisis durante su mandato, ajeno, minimizado. Pues sí, Gabino Cue, quien todavía formalmente sigue siendo el gobernador de Oaxaca, andaba todavía ayer en actos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en reuniones formales, alfombradas y alumbradas, como si en Oaxaca no estuviera sucediendo lo que hoy está pasando tan grave. Y del lado de la administración peñista, pues Peña sigue aparentando que no sucede nada que conmueva a su gobierno, pero
las cosas están complicadas por todos lados, hay un hartazgo social, me atrevo a decir que inclusive de ambas partes sociales, tanto de los propios activistas y la gente que está saliendo a enfrentarse al paso de la Policía Federal, como también de pobladores de clases medias y en las zonas urbanas, donde están muy preocupados por los daños que esto provoca al turismo, al comercio, y los cuales son entendibles y forman parte de este gran contexto. Ayer veía yo unas fotografías de Chiapas, donde en algunas gasolineras estaban puestas unas mantas que decían sí al diálogo, es decir, esos propios sectores empresariales y de clase media afectados por problemas que no resuelven los gobiernos correspondientes, es decir, el estatal o los estatales y el federal, pues esos mismos sectores presionan para que haya el diálogo que permita solucionar un problema evidente, que allí está y que es imposible negar. La política del avestruz no le va a funcionar ni a Peña Nieto, ni a Nuño, ni a Osorio Chong, porque las cosas están ahí subiendo de violencia. Quise darles esta información, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Esta caravana de la Policía Federal va pasando pueblo por pueblo, enfrentando, deteniendo. Hay algunas fotografías donde se ven algunos de los detenidos, en fotografías muy preocupantes, donde se ve el número de el trato y el número de gente que es enviada a todo esto. Por ejemplo, esta fotografía donde se ve a un grupo de profesores y pobladores de Nochistlán que están siendo trasladados en un vehículo, pues se supone que hacia la cárcel. ¿Qué les puedo decir? La imagen del policía cargando su pistola. Ahí está el policía nuevamente, agachando, acechando, ya listo para empezar a hacer algunas cosas de estas acciones complicadas. Me llega alguna información que comparto con todas las reservas del caso, me lo manda gente confiable, espero que sean ciertas, las comparto con reservas, con todas las reservas del caso. Policías lesionados: Policía Tercero Luis Uriel Robles López, Policía Iván Fernández Cruz, Policía Luis Alberto Gracia Mendoza, Policía Tomás Eliacid López, este último en código rojo por traumatismo cráneoencefálico. Son los primeros que arribaron al Seguro Social. Inicia el enfrentamiento en Huitzo, a unos 30 kilómetros de la ciudad. Bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Enfrentamientos generalizados, reportes preocupantes que no quiero todavía compartir hasta que no se confirmen. Veremos qué es lo que sucede. Es finalmente pueblo contra pueblo, policías mal pagados, maltratados, movilizados como si fueran simplemente carne de cañón, llevados a enfrentamientos en los cuales tienen que actuar pues contra sus hermanos de clase, contra la propia gente pobre y explotada, porque a fin de cuentas esa es la lógica del sistema, enfrentar a unos con otros y tratar de que se mantenga un estado de cosas que cada vez está más en crisis, cada vez más confrontado y cada vez más rechazado. Este sistema, así como está funcionando, no puede seguir adelante por más que sigan las engañifas electorales, las campañas, los candidatos, las promesas, los discursos, las leyes 3 de 3 contra la corrupción, las votaciones de las bancadas a favor y en contra. Uno puede leer hoy mismo las primeras planas de los principales medios de comunicación del país y todo está concentrado en otras cosas. Hoy el gran drama nacional es que le hayan ganado 7-0
a Chile, y eso hace que la gente esté clamando por la renuncia de Osorio, pero no de Osorio Chong Miguel Ángel, sino de Osorio, el entrenador colombiano de la selección mexicana de fútbol, en una distorsión y una verdadera distorsión de lo que debe ser el sentido importante de lo que sucede en nuestro país. Lo importante es hoy esto que está sucediendo en lugares como Oaxaca. Lo demás son asuntos menores que tienen su momento, que pueden tener un espacio para la diversión, el entretenimiento, pero que finalmente eso no es lo importante. Lo importante es hoy lo que está pasando en Oaxaca, lo importante es hoy este grado de elevación del riesgo de que haya muertes, confrontaciones, daños masivos, detenciones masivas, y el espíritu de Díaz Ordaz y el espíritu de Atenco habrán regresado por la vía de un copete mal puesto en los pinos, que no haya cómo seguir sin entender a la realidad mexicana, junto con un grupo de pillos instalados en los principales cargos del gabinete, que malhacen, maltratan, malvados malvados en el ejercicio del poder y en el abuso contra muchos de los mexicanos. Hay un saqueo generalizado, hay un mal gobierno, y frente a eso no dudo que haya excesos en el movimiento magisterial popular, no dudo que haya grupos sociales que ante las circunstancias se desbordan y saquean y cometen pillaje y cometen arbitrariedades, pero evidentemente es la descompostura del régimen, es la descompostura del sistema. No, esto no surge de la noche a la mañana, no es espontáneo, no es una creación artificial, no es una conjura, es algo que proviene de esta ruptura interna del sistema y de esta incapacidad terrible para entender y atender los problemas de nuestro país. Fuera pillos del gobierno, ya basta. ¿Es una revolución? Pues no es una revolución, pero es una forma de estremecimiento social que es la única manera como este sistema puede intentar corregir y cambiar. Mediante discursos, mediante campañas, arengas, spots, no cambia nada, no cambia nada. A fin de cuentas, a veces lo que acaba es convalidando al sistema. Tiene que haber una mayor movilización y cada mexicano debe tomar en cuenta, debe haber un levantarse, levantar cada quien la mano, levantar el dedo para hablar, levantar el ánimo, levantar la mira y levantarse para exigir cosas, para plantearlas cada quien desde donde está, porque de otra manera nuestro México va simplemente hacia el abismo, hacia una mayor control social mediante la fuerza pública, o para seguir con este teatro histórico de simulación que ha hecho que al estilo del gatopardismo todo se mueva para todo seguir siendo igual. Hablo de levantarse cívicamente. Hablo de levantarse cívicamente, de dejar el asiento cómodo, levantarse y decir, esto está mal, yo pienso esto y yo opino lo otro. En una participación que tiene que ser de todos, de la izquierda, de la derecha, de todo mundo. En todos los partidos hay gente que está harta con lo que está pasando, pero están sometidos por sus cúpulas, sus líderes, por los intereses. Hay que levantarse, levantar la mano, levantar la voz, levantarse cívicamente. En fin, así es, desde levantar la pluma hasta todo el pueblo unido para acabar con la corrupción. Necesitamos líderes, necesitamos organización. No necesitamos solamente líderes providenciales, milagrosos, mágicos. Necesitamos que haya organización. Mientras sigamos esperando que una persona cambie las cosas, todo seguirá igual. A esa persona o la compran o la matan, o su criterio puede ser equivocado, puede ser egocentrista y caudillista, e impedir intencionalmente la organización social para poder seguir teniendo el control de movimientos políticos. Entonces lo que se necesita es que haya organización, pero todos los mexicanos parece que solo criticamos, ironizamos, nos burlamos, pero no pasamos de allí. Hoy la profusión de memes y de comentarios en las redes sociales, pues es el pitorreo contra la selección, la demanda de renuncias, las agresiones escritas contra los jugadores profesionales de fútbol, pero lo que se necesita es otra cosa. En eso estamos. Estaré aquí explicando
comentando, anotando, difundiendo algunas de las cosas que van sucediendo. Esperemos que frene la cometida violenta que han organizado los Pinos, Bucareli y el sargento Nuño. Esperemos que se frene esta espiral de violencia y que pueda haber espacio para el diálogo, para la negociación, para la discusión. Gracias, Julio, siempre es importante conocer tu opinión, me dice uno de quienes amablemente escriben aquí. Que Julio Aristegui y demás periodistas nos organicen. Pues no, a nosotros nos toca esto, comentar, analizar, informar. Nochistlán es otro Atenco en estos momentos. ¿Hasta dónde, Julio? Pues creo que aquí el hasta dónde lo está marcando y lo va a marcar el propio gobierno federal. Quien ha creado este problema es el gobierno federal y quien está multiplicándolo y agravándolo con su acometida, con su caravana de policías federales, es el propio gobierno. Un gobierno llegado mediante el fraude electoral que ni siquiera ha podido instalarse correctamente, que vive en la voracidad presupuestal y que lo que está ahora es en una verdadera encrucijada política de la cual solo le queda apretar el puño, Nuño, para tratar de frenar estas expresiones sociales de inconformidad, o bien es una administración que está decaída no solo de decaimiento en sí, sino que va cayendo. Esta administración de Peña Nieto está hoy confrontada con los curas, con la alta jerarquía católica por el asunto de la iniciativa para los matrimonios igualitarios. Ha tenido que ceder paso al PAN, dado que no pudo sostener sus propios triunfos, entre comillas, en varios estados, y está confrontado con los maestros, con organizaciones sociales. Es una administración que solo está sostenida con alfileres y gracias a los apoyos de poderes fácticos como son los medios electrónicos, Estados Unidos y desde luego el poder económico del propio crimen organizado que financia campañas y pone y sostiene a gobernantes en todo nuestro país. Bueno, pues seguiremos en contacto. En cuanto haya alguna otra cosa, volvemos a estar aquí en estos periscopeos astillados. Muchas gracias por su atención y seguimos aquí.